Buenos días. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la cuestión que plantea la Rebus en tiempos de crisis. Antes de empezar, me gustaría presentar a Francisco Javier Orduña Moreno, ex magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y ponente de las dos sentencias que supusieron un cambio de paradigma de la figura de la Rebus. Muchas gracias por tu participación y sin más dilación te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar comunicando con vosotros y colaborar de alguna manera en estos tiempos de confinamiento, pues con lo que es un poco la divulgación del derecho y con relación a una figura tan específicamente, digamos, oportuna como la que es en la actualidad la cláusula Rebus. Bien, lo primero, para ser pedagógicos, lo primero que tenemos es informar un poco por qué tiene tanta importancia o relevancia esta cláusula, la cláusula Rebus, que es tan antiguo que, la referencia al latín no nos dice mucho, lo que significa básicamente el cumplimiento normal de los contratos, estando así las circunstancias, por lo tanto, se presume que puede haber un cambio en esa interpretación y aplicación de los contratos si cambian estas circunstancias, pero también, desde el punto de vista, insisto, pedagógico, tenemos que resaltar que esta importancia, que esta cláusula no está tan solo en el examen de la cláusula en sí mismo, de la figura en sí mismo. Todas las figuras del derecho, no solamente la rebus, ¿no? El cumplimiento, el incumplimiento, la resolución, etcétera, pues han tenido una compleja evolución y un significado. Pero sí que es cierto que hay determinadas figuras, como es el caso nuestro, el caso de la rebus, que mantienen por decirlo de alguna forma, una consonancia, una relación muy directa con la propia idea del derecho o una perspectiva del derecho consustancial al mismo. En este caso lo comprenderemos fácilmente si entendemos el derecho como debe entenderse modernamente, como, entre otras perspectivas, como un proceso de cambio y adaptación. Esto que es innegable, es una función instrumental y absolutamente básica del derecho, significa que si el derecho es un fenómeno, un proceso pues progresivo de adaptación, de cambio, no solamente a las circunstancias económicas, sino también tecnológicas, culturales, valorativas, etcétera, pues es lógico pensar que está engrasado a través de unos mecanismos que permiten esa adaptación rápida, flexible y oportuna y adecuada. Bueno, pues un mecanismo, una figura que ejemplifica mejor que ninguna esta posibilidad de adaptación y de cambio es, sin duda, la cláusula Rebus. La cláusula Rebus, por tanto, está conectada directamente con esta función del derecho, con esta perspectiva del derecho de adaptarse de una forma flexible a este cambio de circunstancias para obtener soluciones, digamos, prácticas. Bien, desde esta perspectiva, fijaros bien, la cláusula Rebus no es en sí misma considerada una figura esencial, sino todo lo contrario. Lo que es excepcional o lo que es extraordinario son las circunstancias que provocan su aplicación. La figura, como acabo de decir, entronca claramente en una función básica del derecho, esa función adaptativa. La vemos en el artículo 3.1 del Código Civil, etcétera, la podemos ver en muchos mecanismos. Y, sobre todo, modernamente, yo creo que de esto ya no hay ninguna discusión, el fundamento de la aplicación de esta figura pues ya no radica en fundamentos, digamos, extrajurídicos, como puede ser la equidad, o un principio muy genérico de buena fe, sino en fundamentos directos de las reglas básicas de nuestro orden económico. Porque si decimos que esta figura está entroncada claramente con la propia perspectiva del derecho como cambio, como adaptación, pues es lógico que esta perspectiva forme parte de estas directrices. En concreto, la directriz de conmutatividad o intercambio de bienes y servicios y su especial, proyección en el principio de equilibrio de las prestaciones. Es decir, normalmente cuando se celebran los contratos, fundamentalmente los contratos onerosos, en donde hay un sacrificio patrimonial con las partes, pues evidentemente el intercambio responde a un ejercicio recíproco de honestidad de las partes y unas expectativas lógicas y necesarias, como todo acto económico, de una obtención de un rendimiento económico, si se quiere, de una ganancia. Bien, este principio de conmutatividad hace que efectivamente cuando por circunstancias extraordinarias se altere básicamente bien la base económica, la base del negocio, o bien comporte una excesiva onerosidad para una de las partes, pues efectivamente haya un cambio, un ajuste,
una corrección de ese contrato, se quiere una revisión, precisamente para adaptarlo en el marco de estas contingencias. Es, por tanto, una función o una cláusula, si se quiere, que cumple una función estrictamente económica del derecho. La economía es un correlato necesario para entender el derecho, o al revés, como se quiera mirar. Y, por tanto, este correlato significa fundamentalmente que cuando cambian estas circunstancias, por un cambio extraordinario, imprevisible por parte de las partes, pero que afecta de una forma directa o indirecta a la propia base del negocio o a la competitividad, reciprocidad, de universidad que estamos hablando, pues es justo que de alguna forma se revise el contrato, fundamentalmente para mantener lo que el derecho quiere prima facie, es decir, la conservación, el mantenimiento de los contratos, a través de su revisión o adaptación, y con ello, si vemos o miramos un poco más, con una perspectiva un poco más elevada, pues el mantenimiento de las empresas, de los empleos, etc. No es casual que hoy vivamos, como he dicho en alguna ocasión, en modo rebus, o como me dijo un amigo mío, en territorio rebus, un poco imitando a las ofertas de ropa, ¿no? Es decir, territorio rebus significa fundamentalmente que el derecho, ya tanto el público como el privado, se adapta, es decir, esta función es incontestable. Pensemos, por ejemplo, como en la actualidad, pues la propia Comisión ha activado la llamada cláusula de escape o de salvaguarda del pacto fiscal, que significa fundamentalmente que el pacta sunt servanda, es decir, el tenor de lo escrito en las previsiones anteriores de ajustes a fiscalidad, de deuda pública, etcétera, pues ha saltado por los aires por este cambio de circunstancias derivado de la pandemia mundial. ¿Qué significa esto? Pues significa que desde el punto de vista de la Comisión está aplicando una gigantesca rebus, fundamentalmente a las propias previsiones que había hecho pues con escaso un año antes de que se produjeran estas circunstancias. Esto significa, por tanto, no obviamente una extinción, una resolución, por decirlo de alguna forma, de esas previsiones, sino una adaptación que va a tener un periodo de contingencia en el cual esperamos que efectivamente estas medidas, junto con otras, como el plan de choque, etcétera, que responden a la misma idea, pues tengan este sentido. De igual forma, podríamos hablar de los famosos ERTE, que ya son, digamos, conocidos popularmente, que es una adaptación del derecho laboral, pero en el fondo sigue la misma tónica de esta regla. La regla, por tanto, es un mecanismo esencial en tiempos de crisis, pero la enseñanza que sacamos es que no solamente debe serlo en tiempos de crisis, debe estar perfectamente engrasados en tiempos normales. Es como, por ponernos un ejemplo, cuando tenemos los incendios en verano y nos acordamos de que la mejor manera de prepararse o apagarlos es precisamente en primavera, es decir, haciendo una limpieza de bosques, etcétera. Con la economía y con el derecho sucede lo mismo. El mejor tiempo más oportuno para preparar precisamente cambios que necesariamente son cíclicos ya en nuestra economía, y no solamente estos cambios de crisis económicas derivados de la pandemia, esperemos que eso tarde mucho o va a tardar mucho en llegar, sino sobre todo cambios también de toda índole, tecnológicos, culturales, etcétera. Pues esos cambios no es ya una singularidad en el entendimiento del derecho y de la economía, sino es algo que forma parte, digamos, de la propia evolución o descubrimiento del propio derecho y la economía. Por lo tanto, la rebus no es en sí misma una figura extraordinaria, todo lo contrario, es una figura que surge, nace directamente, modernamente, desde el punto de vista de nuestras directrices de orden público económico, de nuestras reglas básicas, y tienen que estar perfectamente engrasadas, o debería haber estado perfectamente engrasada en los tiempos normales. En nuestro caso, no es así. No es así rotundamente, porque nuestro Código Civil, que tiene ya 130 años, de hecho el 2019 pues estábamos conmemorando sus 130 años de vigencia, es decir, un código, por tanto, con una antigüedad ya excesiva, obsoleto en muchas materias, y especialmente en esta, porque no tuvo una previsión de la rebus, es decir, no está regulada en nuestro Código Civil, con lo cual, aunque sí admitida, porque era una figura admitida en el derecho continental, otros países la tienen regulada, más pronto que tarde. Francia ya la tiene regulada, la quiere regular Alemania, la quiere regular Italia, la quiere regular Holanda, etcétera. Casi la mayor parte de los países de nuestro entorno europeo pues la tienen regulada, porque obviamente, pese al primer disfavor que tuvo esta figura, porque en el movimiento codificador se entendía que todas aquellas figuras, como la rebus o como la rescisión por fraude de acreedores o la rescisión por lesión que finalmente fue abrogada,
solamente se respecto en el ámbito del derecho de sucesiones, de la partición de la herencia, pues de alguna forma se oponían al principio de conservación de los contratos, al principio de mantenimiento de esos contratos, que era fundamentalmente la principal aportación desde el punto de vista jurídico que hacían los nuevos códigos civiles. El contrato manifestado a través de un acuerdo de voluntades. Por tanto, todo aquello que sonaba un poco a poder deshacer, cortar, restringir esa eficacia, pues entendía que era peligroso para la economía y la estabilidad de los contratos. Esta visión es la visión que fue propia de algunos códigos, como por ejemplo el nuestro, que es totalmente hoy en día desacertada. Por eso nuestro Código Civil está huérfano de esta regulación y ha hecho que necesariamente su configuración pues descanse en el ámbito jurisprudencial. Este reenvío al ámbito jurisprudencial pues no es correcto. No es correcto porque la jurisprudencia no tiene como función la regulación de las figuras jurídicas. Por otra parte, la jurisprudencia tiene sus vaivenes, tiene su evolución propia y puede ir por derroteros distintos a los que a veces marca la economía o las necesidades de un tráfico moderno. En la cuestión de la rebus, yo tuve la oportunidad, estando en el Tribunal Supremo, de ser ponente de dos sentencias que creo modestamente que cambiaron por lo menos el paradigma, la forma de entender esta figura y hacerla más asequible, más normalizada desde el punto de vista de lo que acabamos de decir. Hasta esa fecha, que las sentencias son muy conocidas ya son las sentencias del 30 de junio de 2014, la del 15 de octubre de 2014 y una complementaria del 24 de febrero de 2015. Bueno, fundamentalmente las dos primeras, si os fijáis en esas sentencias veréis que hay un excursus, un hilo constructivo nuevo de tanto de la oportunidad de la conveniencia de la rebus como de sus fundamentos y de su concreción técnica de aplicación. Es decir, hay un intento bastante amplio de configurar los nuevos fundamentos de la aplicación de la rebus, como he insistido, no solamente en fundamentos metajurídicos como puede ser la razón de equidad, etcétera, sino en las propias directrices del orden público económico, en el principio de conmutatividad o, si se quiere, en el ámbito causal de los propios contratos, desde el punto de vista de su posible revisión. Hay un intento claro de separar estas figuras, de concretarla mejor respecto a otras figuras próximas, como la imposibilidad sobrevenida de la prestación o la resolución del contrato, que son figuras próximas porque afectan obviamente al cumplimiento del contrato, pero que tienen perspectivas totalmente distintas a las rebus. En la imposibilidad sobrevenida de la prestación, la perspectiva que el derecho toma en cuenta es muy concreta, muy reducida, muy corta respecto a la rebus. Se toma fundamentalmente el plano liberatorio del deudor. Lo que se trata de preguntar en esencia es si el deudor se puede liberar como acaecimiento de una imposibilidad sobrevenida, pero no se plantea ninguna revisión del contrato, ninguna continuidad del mismo, simplemente si el deudor se libera o no. Bien, lo mismo pasa con los incumplimientos resolutorios, en donde realmente el planteamiento, la perspectiva de análisis no es tanto fundamentalmente la base económica del contrato como la rebus o la excesiva onerosidad, sino fundamentalmente si ese incumplimiento o su gravedad puede procurar la facultad de la otra parte de resolver el contrato. Y entonces hablamos de los llamados incumplimientos resolutorios. Bien, en la rebus no se da nada de esto. Su alcance es mucho más mayor en cuanto a la dinámica contractual y afecta fundamentalmente a la alternativa de que si un contrato o determinados contratos afectados por este cambio de circunstancias pueden ser objeto de una revisión. Porque el efecto fundamental de la rebus no es tanto la resolución, aunque a conducir a ella, es fundamentalmente la posibilidad de adaptación, de adaptabilidad de ese contrato mientras dure esa contingencia, dado que realmente ha cambiado, ha alterado la base económica, esta base económica, digamos, que le dio sentido y oportunidad al contrato, o además, o por su parte, ha incidido en una excesiva o ha podido incidir en una excesiva onerosidad para una de las partes. Si la prestación que se había previsto pues resulta excesivamente, no imposible, pero excesivamente onerosa, es decir, carente ya de ventaja económica, de utilidad económica, de ganancia, etcétera, para una de las partes. Bien, por ejemplo, los contratos de suministros, por ejemplo, porque la mercancía, producto de esta crisis, la afectación al mercado, se encarece de una forma, significativa y, por tanto, casi inalcanzable para la otra parte, o ruinosa, o bien en sentido contrario, de que realmente no puede tener salida o destino por la escasa actividad que se está generando, que es un poco una circunstancia de paridad que tenemos en la actualidad. Por tanto, el mantenimiento de toda esta estructura resulta excesivamente gravoso
caso, para una previsión de ventas o de prestaciones de servicios que se habían hecho en tiempos normales y son absolutamente, digamos, en este caso, significativamente variadas. Bien, en principio, la sentencia esta que os he dicho trata la aplicación de la rebus desde el punto de vista de su fundamento moderno y como una aplicación normal. La rebus, por tanto, debe estar sujeto a una aplicación realmente normalizada, no restrictiva, peligrosa, como decía reiteradamente la jurisprudencia durante 112 años de nuestro Tribunal Supremo, sino que debe adaptarse fundamentalmente a estas revisiones de los contratos en tiempos de crisis. La diferencia entre la crisis pasada de 2008 y la actual, desde el punto de vista fundamentalmente de aplicación de la rebus, es muy clara, en este caso a favor de la aplicación de la rebus, porque con el decreto del estado de alarma, el 14 de marzo, pues bueno, el propio gobierno reconoció normativamente a través de este decreto tanto las extraordinarias condiciones o cambio de circunstancias, que es uno de los presupuestos que efectivamente debe darse para el cumplimiento de la rebus o aplicación de la rebus, como su afectación directa, tanto en el orden social, económico, como sanitario. Por tanto, hay un reconocimiento expreso normativo de que efectivamente esta rebus ha incidido de forma generalizada y en principio sin distinción sobre la dinámica de los contratos. En principio, esta aplicación normalizada de la rebus, y dado que parte del fundamento de conmutatividad de los negocios jurídicos, pues evidentemente puede aplicarse en principio a todo tipo de contratos, en principio. Es decir, la distinción clásica aquí de los contratos tanto de tracto sucesivo como de tracto único con prestación diferida. Es decir, que por lo menos para una de las partes, aunque el contrato se haya previsto de una ejecución, digamos, instantánea, sin embargo, la prestación de una de las partes pues queda diferida en el tiempo, y porque se aplaza o porque está sujeto a otras condiciones que lo prolongan en el tiempo. Sin duda, los contratos de tracto sucesivo son los contratos habituales porque se observa mejor la evolución, la incidencia de este cambio de circunstancias, tanto en la base del negocio como en la excesiva necesidad que estoy diciendo, pero no son los únicos. Por tanto, en principio, pues afectaría tanto a los contratos de tracto sucesivo, contratos de suministro, de explotación, de gestión, generalmente todos los contratos de servicios, los contratos de arrendamiento de locales de negocio, etcétera. Es decir, todos aquellos contratos cuya base económica del negocio pues se ve afectada directamente por el imperio o la imperiosidad de esta crisis, y excepcionalmente, o no tan excepcionalmente, también en aquellos contratos de trato único, pero de prestación diferida. También afectaría, por tanto, a los contratos preparatorios, es decir, aquellos precontratos que se han hecho con relación a una base económica de unas previsiones que efectivamente han sido afectadas directamente por esta crisis. Por lo tanto, también los contratos preparatorios o precontratos también quedarían sujetos a este ámbito de la rebus. Fijaros que esta función de revisión de la rentabilidad de los contratos, incluso aunque sea de una forma dudosa, ha sido también puesta de manifiesto en los propios decretos del gobierno, fundamentalmente del artículo 36 del decreto del 31 de marzo sobre medidas de protección de los consumidores. Aquí, evidentemente, aunque indico de una forma también tanto forzada, que se ha introducido dentro de este marco de protección la posibilidad de una revisión de estos contratos, y fundamentalmente lo realizamos los consumidores, contratos de viaje, de adquisición de bienes determinados, etcétera, en donde, de prestación de servicios, en donde realmente al consumidor se le da o se le añade la posibilidad de una revisión de contrato, una contraoferta que hace en este caso la empresa, para precisamente mantener de alguna forma las solicitudes de prestaciones de servicios realizadas. Bien, es dudoso que esto en sí mismo sea una medida estrictamente de rebus en el ámbito de estos consumidores, pero sí que es cierto que denota un poco esta perspectiva que os estaba diciendo de servir o de hacerse servir de esta revisión para el mantenimiento de contratos y, por tanto, hacerlo, por lo menos mitigar lo máximo posible los efectos de la crisis. Bien, hemos hablado fundamentalmente en estas breve espacio que tengo pues de las características fundamentales que tiene la rebus. La rebus, por tanto, insisto, no es una medida en contra de la dinámica de los contratos o del pacta sunt servanda. Es sencillamente una medida correctora, revisora, adaptativa de esos contratos. Hay que señalar también que
famoso aforismo pacta sunt servanda es un aforismo que en realidad no afecta a lo que estamos diciendo, porque su función simbólica y pedagógica era reforzar precisamente el efecto vinculante del contrato, no tanto el ámbito de interpretación o de integración del contrato respecto a cambios de circunstancias, sino sobre todo su efecto vinculante. El contrato fue un negocio jurídico que el Código Civil acoge en su regulación de 1889, y como tal era un negocio jurídico nuevo desde el punto de vista de lo que teníamos, pues, en aquella época estaban acostumbrados, que había contratos fundamentalmente escritos, y por tanto la seguridad era una seguridad más bien formal, acordados de los escribanos, que eran los encargados de hacer estas estipulaciones y plasmarlas por escrito. Bien, el contrato por acuerdo de voluntades aparecía como una cosa tremendamente novedosa, y para favorecer pedagógicamente esta comprensión desde el punto de vista de que vinculaba, aunque no tuviera una forma escrita, pues el principio de pacta sunt servanda nos decía que aunque no estuviera totalmente escrito, aunque no estuviera totalmente regulado o matizado por un presupuesto de forma, ese contrato obligaba. ¿Y a qué obligaba? Pues a lo que nos habíamos obligado, al pacta, pero fundamentalmente lo que nos forzaba era el efecto de vinculación. La REU no contradice esa vinculación, al contrario, vive y se aplica porque el contrato es válido y eficaz. Lo que hace es ajustar esa aplicación o esa integración del contrato hasta digamos, el convencimiento de que esta figura es una figura tremendamente moderna, que debe estar regulada, evidentemente, porque no se puede dejar a la luz de la jurisprudencia y a los vaivenes de la misma una figura tan importante y tan consustancial para el derecho, y que además, bueno, pues de alguna forma ser objeto de crítica constructiva, pues aquellas sentencias que de alguna forma siguen la orientación anterior de tener una visión restrictiva, bien en el ámbito de los contratos aplicables, los supuestos requisitos de aplicación, restrictiva de la misma. En este caso, por ejemplo, ha habido una reciente sentencia el 6 de marzo de 2020 que efectivamente no sigue estos criterios, ni más opinión, porque intenta ver o intenta dar rango de categoría a la distinción entre contratos de larga y de corta duración. Bien, esta distinción de contratos de larga y de corta duración para tratar de justificar que los de corta duración no tendría aplicación la rebus porque el riesgo a ser de corta duración estaría implícitamente de la parte que efectivamente tiene que prestar la prestación, pues no es correcta, en mi opinión. No es correcta porque evidentemente cuando se formulan las grandes teorías que dan lugar a la rebus, la teoría de la imprevisión, la de la base del negocio, la teoría de la excesiva onerosidad, en Francia, Alemania, Italia, respectivamente, en ninguna de ellas se tiene en cuenta la posible larga o corta duración del contrato, porque fundamentalmente lo que se tiene en cuenta es que ese contrato haya tenido o sea sujeto a una incidencia de un cambio de circunstancias sobrevenido, con independencia de que dure 1 año, 2 años, 3 años, un mes y medio, etcétera. Por tanto, la distinción correcta sería la distinción de contrato de trato sucesivo, en donde lógicamente se aplica sin ningún tipo de duda la rebus, inclusive en los contratos de trato único, pero de ejecución diferida, en los que también se aplica. En ningún momento, para valorar la incidencia de este cambio de circunstancias, se puede aplicar una tesis o una doctrina tan ambigua como contratos de larga o de corta duración. Más y menos supuesto, en el caso de esta sentencia, el 6 de marzo de 2020, referido a la crisis económica pasada, la de 2008, donde realmente se trataba de un contrato de explotación, de gestión de espacios de publicidad, que ya tenía una duración como contrato de prestación de servicio de 2 años, lo único que se prorrogaba en 2008. Bien, la prórroga de 2008 no es un elemento que sea distinto a la naturaleza del contrato. Tiene la misma naturaleza de prestación de servicio de ese contrato que empezó en 2006. Por lo tanto, ese contrato en realidad tuvo una duración de 3 años y, por tanto, con independencia de cualquier criterio, entraba claramente, en mi modo de ver, dentro de las aplicaciones de las reglas. En fin, es un ejemplo que he puesto, como otro mucho que podemos poner, en donde vemos que realmente si la figura es moderna, tenemos que tender hacia una aplicación normalizada, incluso extensiva de la misma, porque en ello no va no solo ser más justos desde el punto de vista de este cambio de circunstancia, sino favorecer precisamente
el principio de conservación de los contratos y, como he dicho, de las empresas y también de los empleados. Bueno, pues esto es un poco el resumen, es un poco sintético que os puedo decir en los breves momentos que dispongo. Muchas gracias, Javier, por esta interesante exposición sobre la Rebus. A mí me gustaría plantear una cuestión y es la siguiente. ¿Cómo opera la Rebus en los contratos de arrendamientos y otros similares durante el estado de alarma? ¿Cómo operaría? Bien, pues bueno, la Rebus operaría fundamentalmente en los contratos de arrendamientos. Ponemos, por ejemplo, los arrendamientos de locales de negocios, que son los que claramente por la actividad del arrendatario, la actividad, digamos, económica directa, pues se ve afectado por esta crisis. En ese sentido, pues evidentemente, en mi modo de ver, y tras el decreto de alarma que he hecho mención y de reconocimiento generalizado de la incidencia económica de esta crisis en estos contratos de trato sucesivo, pues en principio pues la parte afectada tenía derecho a que se le aplicara esta cláusula. Porque, insisto, una de dos, o afecta directamente a su economía desde el punto de vista de su actividad económica, porque va a tener una actividad económica significativamente menor y, por tanto, pues va a suponerle una excesiva onerosidad desde el punto de vista de la previsión a base económica que dio lugar al contrato. ¿Esto cómo se articula? Desgraciadamente, como no tenemos un procedimiento regulado, claramente establecido en el Código Civil, tenemos simplemente una aplicación jurisprudencial, pues en principio yo creo que esta parte sí que le puede comunicar, en este caso al arrendador, pues fundamentalmente la aplicación de esta figura con una propuesta de adaptación, digamos, al contrato mientras dure esta incidencia económica. Y en caso de que se acuerde, pues esa modificación tomaría parte del propio contenido contractual, y en caso de que la otra parte lo negara, pues fundamentalmente, desgraciadamente, a no tener una regulación, pues tendríamos que ir a un ámbito, digamos, judicial. Ahí yo estimo que, dadas las actuales circunstancias de esta crisis fundamentalmente tan severa por el ámbito sanitario, que es tremendo, ¿no? Pero también desde el punto de vista económico, como estamos observando, lo vamos a observar, esperemos que por poco tiempo, pues creo que se cumplen los presupuestos claros de aplicación de la Rebus, sobre todo teniendo en cuenta este cambio de paradigma, que sigue siendo el cambio de paradigma, o si se quiere, las sentencias básicas para entender el nuevo rumbo jurisprudencial, que son estas sentencias del 30 de junio de 2014 y 15 de octubre de 2014. No ha habido un cambio de jurisprudencia respecto a ese cambio de modelo o de paradigma, y por tanto yo creo que estarían claramente amparados. Lo que se le pediría al juez sería ya con fundamentos modernos, no simplemente con fundamentos de equidad, sino con fundamentos apoyados en el principio de las directrices, como he dicho, de orden público económico, la conmutatividad, etcétera. Si se quiere mayor abundamiento, en 1258 del Código Civil, o la interpretación o el elemento causal del contrato, se le pediría precisamente un proyecto de revisión, una solicitud de revisión del contrato, hasta cuando dure la crisis. Eso es lo que se le pediría. Y, en todo caso, subsidiariamente, que en el supuesto de que el arrendador quisiera resolver el contrato porque no aceptara esas condiciones, en cualquier caso que esa resolución no llevara ningún costo o penalidad añadida, en este caso al arrendatario. En fin, esto es un poco lo que se puede hacer hoy en día porque no tenemos una regulación. Respecto a los contratos de arrendamiento de vivienda, pues estaríamos un poco, en principio estarían sujetos, pero también es verdad que estos contratos de arrendamiento de vivienda son más fácilmente atendibles desde el punto de vista de las políticas sociales del gobierno, ayuda a inquilinos, situaciones de vulnerabilidad, etcétera, que por una aplicación directa de la Rebus. Siempre que hubiese un ámbito de compensación público o ayuda pública, evidentemente no tendrían derecho a solicitar esta revisión porque están sustituidos por la vía de estas ayudas públicas. Solamente en los casos que realmente pudieran justificar que no tienen estas ayudas y que su programación habitual o capacidad económica se ha visto alterada directamente por espacio o por la aplicación de esta crisis. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por tu colaboración, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.